Bueno, muy bien, bienvenidos todos. Entonces, les recuerdo que este evento está siendo grabado. Luego se colocará la grabación en YouTube, en el canal de la Scientific and Medical Network en español. Y entonces, en este momento, por la configuración que tenemos, digamos, solo estoy siendo grabada yo. Cuando Vicente vaya a hablar, pues él será grabado. O sea, en este momento ustedes no están siendo grabados sus imágenes y esto, pero pues eso cambiará en el momento de la sección de preguntas y comentarios, pero pues en ese momento les contaremos cómo vamos a manejar el tema de la grabación. Eh, y, y entonces, quisiera compartir con ustedes la imagen del evento porque quiero comentarles el porqué del título, el porqué de las dos personas que estamos siendo anfitriones, el porqué de la imagen. Eh, entonces, rompiendo fronteras es para simbolizar que vamos a romper barreras, que este es como el evento de inauguración de romper barreras y son barreras de diferente tipo, barreras eh, entre países, barreras entre culturas, barreras en el idioma, eh, porque así como se ve en la imagen, si vemos la Tierra vista desde el espacio, no hay fronteras, somos un todo está interconectado. Hay, hay diferentes formas de conectarnos, pero no hay esos límites. Ahí es más bien como cosas que fluyen, puentes, enlaces, y eso es lo que queremos hacer. Entonces la idea es como romper la frontera, romper la barrera, romper esos muros para crear justamente enlaces, crear puentes, pero primero se necesita romper la frontera para luego crear el puente. Entonces, en este evento estamos justamente haciendo, rompiendo eso, barreras también de edad, y por eso los dos anfitriones es un tema intergeneracional. Vicente desde la sabiduría y yo desde un poco de la innovación, y por eso estoy aquí como un navegante de los cielos. Eh, entonces, barreras de género, por eso es hombre-mujer, para crear un balance, que es lo que queremos para el planeta. Eh, y también barreras pues, del idioma, y por eso es la Scientific and Medical Network, la organización que organiza esto, y pues ellos siempre han hablado y hablan en inglés, pero se están abriendo a la comunidad hispanohablante. Entonces, con esto, pues, digamos, doy inicio y le cedo la palabra a Vicente para que haga una corta introducción y lo conozcamos. Adelante, Vicente, gracias. Gracias, Natalia, por el esfuerzo para poner este proyecto en marcha. Hay mucho trabajo por delante. Yo soy Vicente Arráez, soy médico especialista en cuidados intensivos y miembro de la Galileo Commission y del grupo internacional que trabajamos en investigación sobre la conciencia. Dirijo una fundación que se dedica a la investigación sobre la conciencia en el proceso de morir y al acompañamiento a personas que están en ese trance y sus familiares. Y en ese sentido, pues, a disposición de toda la comunidad hispanohablante para hacer de intermediario entre la ciencia, que fundamentalmente se habla en inglés, y el mundo de habla castellana, que es la segunda lengua en el mundo, y que creo que hay mucho camino por desarrollar en ese espacio. Muchas gracias, Vicente. Y también quería mencionar, Vicente tuvo la idea de este proyecto antes que yo. Entonces, él es el papá. Él es el papá, él es el que sembró la semilla. Entonces, pues le agradezco mucho por esto y por estar aquí justamente. Y pues yo vine a ver si engendramos al hijo. Em, que seguramente lo vamos a poder hacer, y también con el apoyo de todos ustedes. Bueno, mi nombre es, como ven, Natalia Sánchez. Yo soy
astrónoma cultural, que estudia cómo la astronomía cultural estudia cómo el entender del universo impacta la vida de las personas, tanto en la antigüedad como en la actualidad. Pero esto fue hace 13 años que yo empecé, perdón, hace 6 años que yo empecé en esta carrera. Antes yo era ingeniera química y pues ahora además soy madre, soy bailarina, me apasiona la naturaleza y he estudiado sobre la cosmología de experiencias cercanas a la muerte en colombianos. Entonces, con esto ahora quiero comentarles de la Scientific and Medical Network. Denme un momento, comparto aquí mi pantalla. Entonces, como pueden ver, la Scientific and Network, esta es la página web, está pues también en el póster del evento, digamos, el tema en español. Está aquí este video de bienvenida y les quería pues comentar sobre quién es la Scientific American Network. Y la llamo la porque es la red, es una red fundada en el Reino Unido que reúne a profesionales en ciencia, medicina, ingeniería, psicología, filosofía, astronomía, mejor dicho, de todo, está abierto a todas las ramas del conocimiento, incluso hasta artistas, filósofos o personas que hacen terapias. Entonces, esta red es mucho más amplia, digamos, inició, como sus siglas indican, con científicos y médicos, pero ahora se abre a algo mucho más grande. Y pues lo que, digamos, la misión es expandir los horizontes de la ciencia, la espiritualidad, la conciencia, el bienestar, la salud, crear puentes entre todas estas temáticas. Lo hace a través de la educación, entonces, digamos, en lo que lleva de sus 50, ya un poco más de 50 años de experiencia haciendo conferencias, eventos, webinars, para justamente educar en este tema. Y pues la idea es que haya una visión del mundo que vaya más allá del etos materialista predominante y que se brinde a las nuevas generaciones un sentido orientador de significado y propósito. Y también les quería comentar de que cómo se quiere abordar tanto este proyecto, es la forma en que siempre lo ha abordado la Scientific Medical Network, acerca del rol del ser humano en la naturaleza. Y la idea es estar abierto a nuevas observaciones, a nuevas ideas, ser riguroso en la evaluación de evidencia, o sea, a través del método científico, ser responsable en cómo se hace, con ética y sensible a la pluralidad de los puntos de vista. Entonces, justamente esto se quiere también en este evento, que haya respeto por el otro, que se aprecie la diversidad, que se aprecie la diversidad de puntos de vista, eh, y que la idea es ir todos como en un mismo camino. Entonces, así como a grandes rasgos, esto es la Scientific Medical Network y ahora pues que se está abriendo a la comunidad hispanohablante. Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar el diálogo con Vicente y pues quisiera que él inicie el diálogo contando un poco sobre cómo podemos y para qué romper esas barreras, sobre todo entre idiomas, países y culturas. Muy bien, pues gracias Natalia. Y todo esto, en lo que me compete, comenzó hace muchos años cuando invité a David Lorimer, uno de los referentes dentro de
de la investigación y de la puesta en marcha de la Galileo Commission y de este programa de SMN. Y aquí coincidió en casa en unas jornadas con Vasily Vasios, que es otro de los investigadores referentes, con Pinball Lommel, con Peter Fenwick, y a partir de ese momento hablamos de la importancia que podía tener desarrollar para una parte importante del mundo todo lo que se hace en investigación, todo lo que se puede compartir si hablas la lengua inglesa, pero generando núcleos de formación, de conexión, de intercambio entre estos dos mundos que de alguna manera a veces supone una barrera el lenguaje. Entonces, este es el proyecto que comenzamos ahora, que ha necesitado unos años y que apareciera Natalia para que se pueda poner en la práctica en marcha, porque todo el resto de los contactos estaban ahí. De hecho, creamos un grupo de investigación que lo llamamos Orégano y que tiene que ver con las herramientas nuevas para la investigación que supone los avances en la informática y el desarrollo de dispositivos que permiten aplicar conceptos que tienen que ver con la física cuántica y con todo lo que se estaba haciendo dentro de la Galileo Commission y con la Universidad de Princeton, con los proyectos sobre la conciencia. Pensamos en ese grupo ponerlos en marcha en España a través de mi hospital, del Hospital General Universitario de Elche, y de esa manera pusimos en marcha el primer proyecto que se hace en el mundo sobre cómo se manifiesta la conciencia en el proceso de morir con las correlaciones que suponen la modificación de la aleatoriedad con los dispositivos de los que estamos hablando. La comprensión de esto que hemos puesto en marcha, pues está siendo muy rica y llevamos como 2 años ese grupo discutiendo, reuniéndonos un día a la semana, la gente que forma parte del grupo Orégano, gente de la Johns Hopkins como Jeff Dunn, eh, Brenda Dunn, que era su madre, fue alguien que puso en marcha en Princeton el primer proyecto de estudios de la conciencia que se llamó Conciencia Global y que esa línea la ha seguido ahora su hijo, que está en nuestro grupo, y yo tuve la oportunidad de conocer a Brenda, que estuvo en el grupo hasta que se murió no hace mucho tiempo. Está Roger Nelson de Princeton, está Vasily Vasios de la Universidad de Bruselas, está Wolf, que es un ingeniero de Viena, que es el que ha desarrollado una parte del software con el que estamos trabajando, Annette, que es una bióloga que forma parte de este grupo, y el grupo español, porque con todos estos hay que hablar en inglés y las reuniones son en inglés, pero tenemos un grupo español que ha ido creciendo, en donde tenemos Alex Gómez Marín, que es un neurocientífico, un físico de la Universidad de Valencia, que se llama Javier Urchueguía, y Enrique Monzó, que es un ingeniero un ingeniero informático que ha desarrollado un software diferente para tener un modelo español con lo que estamos haciendo. En ese sentido, ahora estamos haciendo una investigación con las personas que mueren en UCI y estudiamos cómo aparecen cambios, patrones que cambian la aleatoriedad, que se recoge con los dispositivos generando continuamente números aleatorios, y estamos viendo los patrones del que muere y los patrones que se generan en los cambios emocionales en la familia que está en ese entorno y en los profesionales que atienden a una persona en la UCI. Tenemos otro proyecto de investigación que
es en Madrid, en las personas que mueren en la calle y son atendidas por un equipo de emergencia que acude con una ambulancia. Tenemos otro proyecto en Escocia, en un hospice, que supone otra manera de acercarse al proceso de morir en aquellos que conocen el proceso que están viviendo sin tecnología por en medio. Y otro proyecto que está estudiando los últimos 10 años de personas que han sobrevivido a una parada cardíaca y que han tenido alguna experiencia de las que llamamos cercanas a la muerte. Como, como veis, pues hay 4 proyectos que tenemos en marcha y que ahora mismo pues, yo los coordino, pero están en evolución dentro de este grupo que está dentro de todo esto que estamos hablando. La idea es que todo se pueda estar conectado para poner en marcha proyectos similares con la experiencia que tenemos y con las herramientas que se han ido diseñando a nivel informático y a nivel de hardware, y que esto lo podamos hacer en otras partes del mundo. La idea es poder formar investigadores con los programas que tenemos de formación, y además que todo lo que se pueda conocer motive a comunidades en donde hay poca experiencia y que puedan conectar a través del proyecto SMN, conociéndolo a través de la revista y en el contacto que podamos tener para desarrollar proyectos en otros lugares en la lengua que compartimos. Yo no me quiero enrollar mucho, entonces abre tu micro, Natalia. Cierto, disculpen. Yo tenía ahí una pregunta. Cuando tú, ese software, ¿lo manejan en inglés o en español? O sea, o lo están manejando bilingüe para que, porque como hay varios investigadores, algunos y diferentes agentes en el proceso, algunos solo hablan en español, otros en inglés, entonces quisiera saber cómo manejan esto. El software que hay un software que se estaba utilizando ya para el proyecto de conciencia global y que estaba hecho en inglés y antes en alemán, o sea que se ha traducido al inglés y, bueno, pues está en inglés. El software que está en español lo utilizamos en español y en cualquier caso también se traduce al inglés. La parte más compleja de a veces de un software es tener saber cuál es la guía para ver cómo trabajar con él, pero toda la parte informática pues se dedican los especialistas. Luego las bases de datos las tenemos que se utilizan, están dentro de la Fundación Meta, y el acceso para cada programa está para los investigadores que tienen autorización para entrar en estas bases de datos. Hay muchos pasos previos antes de poner en marcha una investigación así, porque muchas se pueden copiar lo que se está haciendo en nuestra parte. Y ahí lo que vamos a tratar de hacer es que el lenguaje a la hora de compartirlo sea en español, y el manejo del software que se pueda utilizar en principio sea nada más que como se utiliza pues el Word, el Zoom, que indistintamente se puede utilizar en una lengua o en otra. Claro. No, qué interesante, pues porque, digamos, de lo que comentas, veo que todo trabaja como en red, en donde cada persona tiene su rol o cada organización, instituto, incluso el software, cada uno tiene un rol importante, los traductores que hacen el enlace entre idiomas. Entonces, esto está, digamos, muy alineado con el proyecto. Claro, y aquí hay 2 aspectos importantes. Uno que es la red, que tiene que ver con SMN, una red mundial que sirva para conectar todo lo que se hace, se conozca, motive, y de ahí aparezcan personas interesadas en participar en proyectos. Y en ese sentido, nuestra idea es generar equipos.
Cuando hablamos del equipo Orégano, pues es un equipo que se ha generado en torno a un proyecto de investigación y como equipo van a funcionar de manera independiente a la hora de lo que estén haciendo. Siempre la ventaja que tiene formar parte de una red es que vas a poder absorber la experiencia que hay en esa red. Aunque alguien de la red en un momento pueda tener un intercambio con el equipo en concreto y el equipo siga trabajando de forma independiente, volcando en un momento su conocimiento dentro de la red. Yo creo que son dos aspectos que suponen la responsabilidad y la autonomía del equipo para funcionar, la participación en la red como algo que va a ser bidireccional a la hora de que aprendamos y utilicemos la experiencia de la red y al mismo tiempo nosotros volquemos la experiencia que tenemos también en esa red. Sí, sí, sí. No, pues eso resuena muchísimo, digamos, con la forma en que yo llegué a la Scientific and Medical Network, a la red, hace como unos 3 años, persiguiendo un sueño, básicamente, y pues que justamente era crear como estos puentes entre ciencia y espiritualidad. Y esto nació desde, gracias a una, pues digamos que el detonante, porque realmente fue experiencias de mi propia familia, con mis hijos, el nacimiento de mis hijos hace 7 años, de mi primer hijo. Ellos poco a poco me fueron abriendo como a la espiritualidad, porque yo venía de un netos materialista muy científica, era ingeniera química, bueno, soy ingeniera química, pero digamos me desarrollaba como ingeniera química y tenía como una especie de visión cerrada o más bien corta de la realidad. Eh, y fue el detonante, fue una experiencia anómala que tuve que me abrió los ojos. Me abrió los ojos a que puede haber otra realidad, o más bien que la realidad es más grande de lo que yo pensaba. Y entonces así fue que yo empecé a buscar, era ávida de saber, de encontrar respuestas y por eso hice la maestría en astronomía cultural y para la tesis de la maestría investigué, como decía al principio, en la cosmología de colombianos que tuvieron experiencias cercanas a la muerte. Eh, Básicamente era buscando si la experiencia como tal, esa experiencia anómala, había cambiado su noción de la realidad, había cambiado su visión del mundo, de lo que pensaban, de qué tenía significado y qué no tenía sentido. Eh, eso se llama como cosmología o cosmovisión, es como otra manera de decirlo, sobre todo en Latinoamérica. Y dentro de la investigación vi que Latinoamérica, bueno, en general en el mundo no hay tanta investigación, o sea, veo que, digamos, lo que comenta Vicente con el proyecto Orégano y lo que ha hecho la Scientific and Medical Network en inglés con muchos otros proyectos, es poco de lo que realmente se debería estar haciendo y en Latinoamérica siento que es mucho más poco. Eh, por ejemplo, mi tesis fue la primera de posgrado, o sea, en Colombia. Ninguna otra persona o grupo de personas había investigado sobre este fenómeno en Colombia a nivel de posgrado y solo un grupo de psicólogos había investigado, pero a nivel de pregrado o licenciatura. Entonces, esto puede estar muy vinculado a justamente esa cosmología, esa visión de la realidad de los investigadores. Los investigadores están demasiado científicos y la idea es un poco mirar cómo romper la barrera y abrirse a otras perspectivas, abrir la mente, pero obviamente con seriedad, con profesionalismo, no por el lado de la pseudociencia, eh, sino algo bien hechecito.
bien hecho como lo está haciendo la Scientific American Network y Vicente con todos sus proyectos. Hay algo importante en cómo ha evolucionado y se ha puesto en marcha estos proyectos, y es que la tendencia en investigación en el mundo está muy con la intención de publicar papers y trabajos basados en la ciencia materialista. Mm, Es mucho más cómodo hablar desde aquellas cosas que se pueden claramente pesar, medir y contar, que es lo que plantea la ciencia materialista, que al final reproduce continuamente los mismos paradigmas. Y cuando se llega a un punto en que la pregunta no tiene una respuesta medible dentro de los parámetros y las herramientas que conocemos, lo que hacemos es decir que esto es paranormal, esto es pseudociencia o esto es algo que queda para el terreno de la espiritualidad que parece que está lejos de la ciencia. Creo que estamos en un momento, y probablemente ha tenido mucho que ver los cambios de mentalidad de investigadores que se han movido para explorar el misterio que es la esencia de el científico e investigador. Es la curiosidad por explicar aquello que no comprendo, no por repetir lo mismo que ya sé. Y en esto hay algo que ha permitido que haya una confluencia entre el conocimiento de las tradiciones milenarias de sabiduría, que muchas de las cosas que ahora se ponen delante para traducirlas a un lenguaje científico, ya las decían. La tradición tibetana hablaba de la conciencia, de la realidad, de cómo construimos la realidad que no existe como tal, de cosas que ahora mismo pues científicos han desarrollado, pues toda la teoría sobre la incertidumbre, todo el desarrollo de la física cuántica, que nos acerca justo a otra visión de la realidad que nos conecta con lo místico, que nos conecta con lo que podemos llamar conciencia. Hay algo en lo que tiene mucha riqueza la lengua castellana, que es diferenciar conciencia de consciencia, con ese. La consciencia, que tiene que ver con esta dimensión, con ese tiene que ver con darse cuenta, y siempre nos va a acercar de forma fragmentada a la realidad, que es una experiencia en esta dimensión de la conciencia no dual que está más allá del cerebro y de la mente. La conciencia la podemos llamar Dios, universo, Tao, unidad, da igual. Nosotros solo conocemos aquí cómo se manifiesta como experiencia fragmentada. Y ahí es donde podemos trabajar desde la ciencia para traducir al lenguaje que compartamos lo que se manifiesta desde la conciencia a través de la consciencia. Sí, y aquí yo veo que es vital como el papel de las personas que han trabajado en el mundo de las humanidades, porque digamos, ellos sí tienen como el permiso científico de investigar las culturas indígenas que dicen que hay otra visión del mundo, que tienen otra realidad, que le tienen otro nombre al Dios o a esta energía superior o ser superior. Entonces, entonces es también como un poco decir, venga, no solo dejarlo para las humanidades, también para los científicos y ver cómo crear puentes entre los científicos, digamos, naturales y los científicos sociales, porque, bueno, ambos somos científicos y ver cómo las distintas metodologías pueden empezar a ser compatibles. Entonces, digamos, por ejemplo, lo que yo estudié para la maestría se llama astronomía cultural. Entonces tiene nombre y apellido, astronomía como ciencia y cultural por el lado de las humanidades, por el lado de la espiritualidad. Entonces es como esta mezcla de lo que estamos hablando. Sí, ahora ningún científico que de verdad esté evolucionando no utiliza herramientas como la meditación, curiosamente, con prácticas que antes eran simplemente o de religiones o de un sector de la sociedad que parecía que estaba reñido con la ciencia.
hay, hay algo que tiene que ver con de verdad profundizar en la reflexión de cómo acercarme a todo aquello que es el misterio, que es todo lo que no puedo comprender racionalmente. Cuando hablamos con el grupo, cuando nos reunimos, todos estamos de acuerdo en que nunca vamos a llegar a poder explicar racionalmente las cosas que estamos experimentando. Ya lo sabemos, pero vamos a seguir, porque además eso genera para todos algo contagioso, que es la curiosidad por acercarme a aquello que no entiendo sin que me cause angustia. Todo lo contrario, que me motive para expandir mi conciencia, para expandir primero mi conciencia con ese y entrar en esas experiencias en un momento, en esta dimensión de no dualidad que me permite conocer algo a lo que no voy a alcanzar nunca desde mi razón. Sí, justamente eso me hizo pensar sobre lo que llaman el giro ontológico en antropología, que justamente busca tomar en serio las experiencias humanas, o sea, no ver al humano como el ente subjetivo, sino, no, sí puede ser objetivo, solo que toca mirar cómo. Eh, y pues justamente eso está enlazado con los últimos avances de la mecánica cuántica, donde el observador es partícipe. Entonces, entonces no es solo de estudiar el objeto como algo allá, sino que, y no ver al ser humano como objeto o solo centrarse en el tema material, sino el ser humano como fuente de conocimiento, como fuente de sabiduría y no solo que se está inventando cosas o que salió ahí de la imaginación. No, no, no. Puede haber mucho, mucho por aprender de las experiencias humanas de todos nosotros. Hay algo importante que ha aportado justo y que ha roto la visión estrecha de nuestra mente de buscar siempre que un efecto tiene una causa y que hay una relación lineal. El salto es entender, acercándonos, que nos movemos en un campo en que en cualquier cosa que en un momento seamos capaces de observar nunca va a ser objetiva porque hay infinitos elementos que están tocando eso que en un momento nosotros estrechamos. Hay cosas que perdemos de vista porque estamos convencidos de que existe el color verde, el color azul, una manzana, y perdemos de vista que nuestro cerebro solamente le da forma para que nos entendamos entre nosotros a algo que son vibración de lo que está en el mundo. Nuestros ojos simplemente son capaces, son sensibles a unas ondas, a unas frecuencias. Nuestro cerebro las convierte en colores, pero no existen los colores. Existe una vibración. Nuestro oído hace lo mismo, nuestro tacto. Y todo lo que construimos como realidad es algo que nos conecta con un mundo que al final, en vez de vivir la riqueza de esa visión amplia, cosmológica, expandida de lo que aquello con lo que conectamos y con lo que interaccionamos, lo convertimos en realidades estrechas. Sí, el papel de los sentidos es crucial acá, en el sentido de que a veces uno, o sea, siempre hemos sentido que eh, un hecho es algo que pasó, es algo que sucedió, es algo que vi, es algo que, sí, palpable. Pero si tú dices que es que viste un fantasma, entonces no, 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 pues es que no, es que alucinaste. Y no, no, ¿qué tal que realmente sea una visión y no sea una alucinación? Tienen que diferenciar, son cosas distintas y los médicos son expertos en diferenciar qué es una alucinación y cuáles son sus características. Pero puede ser una visión o puede volverse auditivo. Digamos, eso me pasó con los participantes de la tesis, en que decían, todo se transmitió de manera sensorial y eso lo convierte en un hecho. Y eso hizo que yo conociera. No es que yo creo que vi, no, yo sé que vi. Es esa situación entre creer
y conocer. No, eso no es cuestión de creer, de una creencia, es que es conocimiento. Algo interesante en lo que la propuesta es trabajar con ello es trascender todos los dogmas que nos valen para la vida cotidiana. Ser capaz mm, de trascenderlos sin tratar de controlarlos, que suele ser nuestra obsesión. Pensar que podemos aumentar nuestras capacidades para cambiar las cosas en vez de tener la actitud de fluir con lo que está cambiando. Nunca vamos a ser capaces de controlar lo que cambia. Nuestra vida está en continuo cambio y no somos capaces de controlar lo que es simplemente esa realidad que nos inventamos pensando que mañana va a ser una prolongación de ayer, que pero va a ser igual. Lo interesante es que para vivir esa situación tiene sentido conectar con nuestro potencial creativo. Y desde la creatividad es donde podemos de verdad utilizar la ciencia y la investigación para profundizar, para explorar las cosas. A mí me gusta poner un ejemplo de que podemos viajar por la vida y en la investigación como un turista o como un explorador. El turista sigue un protocolo y lo único que va a hacer es mm, querer acumular fotos para decir que está aquí. El turista sigue lo que le diga el guía y acaba no disfrutando de por dónde pasa. El explorador lo que hace es vivir todo lo nuevo que hay en cada momento. Pues, por la vida y en la investigación podemos vivir como turistas repitiendo investigaciones que ya están hechas, que consisten en utilizar estadísticas y para demostrar lo que ya he decidido que sea, o explorar todo lo que desconocemos, que va a ser nuevo, y ahí es donde voy de verdad a crecer y a madurar como persona. Y eso permite trascender la tabla de multiplicar y entrar en conceptos que si de verdad nos acercamos a ellos, o nos volveríamos locos o nos llevaría de verdad a vivir como la realidad es algo efímero que estamos construyendo. Si pensamos que todas las matemáticas se construyen sobre un concepto de cero, que es nada, o infinito, que es todo, y ahí en medio nos vale tener los números, si pensásemos en eso, podríamos cambiar mucho profundizando en el concepto de infinito o vacío. Y ahí nos acercaríamos a las tradiciones espirituales, porque el infinito o el vacío es lo mismo. Y cuando ponemos lo que hay entre el uno y el 2 o entre el cero y el uno y lo dividimos en fracciones, conectamos con el infinito de lo que hay ahí. ¿Que nos sirve que exista el cero y el uno? Sí. ¿Que eso es algo real? No. ¿Nos vale para lo cotidiano? Sí. Pero queremos ir más allá. Y ahí es donde entramos en lo que, eh, como abstracción, tratamos de discutir y además, pues en ese sentido, pues lo que está haciendo Natalia con el SMN, pues va a ser como un punto de encuentro para discutir de todas estas cosas, de todas Sí. estas cosas. Y quisiera volver sobre lo que estabas comentando de ser como exploradores del conocimiento, porque es justamente el explorador es el que tiene la mente abierta, el que está buscando, el que quiere observar, quiere explorar. Y así son los científicos, eh, que, pero se necesita tener la mente abierta y no cerrarse a como a esas fronteras en las que se ha cerrado la ciencia desde hace ya siglos, eh, sino tratar de expandir esos horizontes de la ciencia, expandir y explorar justamente teniendo la opción de que puede llegar cosas inesperadas, como por ejemplo la percepción extrasensorial. Esos son hallazgos que no se esperaban.
¿sí? Porque siempre estamos limitados a los cinco sentidos, entonces son cinco sentidos y ya. Justo también cuando se estudia la neurodivergencia, es que hay más sentidos, sino que es que también estamos demasiado cerrados a que son los mismos. Entonces los autistas tienen que el sentido de los órganos internos, de cómo sienten cuando, digamos, yo tengo ganas de ir a orinar. Entonces eso es todo un sentido interior. Y a veces como que se nos olvida que eso existe. O también lo que yo les decía, o algo más allá que es anómalo que suceda, que realmente no nos pasa en la vida diaria, que es lo que ahora, pues, digamos, se le puso el título de percepción extrasensorial, porque es que ya no sabemos ni cómo llamarlo. Entonces ahí viene el rol también del lenguaje, de empezar a generar un vocabulario de cosas que no nos esperábamos encontrar. Cuando uno está abierto, encuentra en cada momento algo nuevo que en realidad no conocía. Y eso es la maravilla de estar vivo, ¿no? Porque a veces creo que hay muchas vidas que se llaman vidas y que están muertas, porque solamente es repetir ayer en este momento. Y se pierde de vista cosas tan sencillas como que lo que yo observo en este momento y que ha llegado a través de mis sentidos de los que hablabas, está basado en la memoria, porque ya ha pasado el tiempo en que un sentido recoge un estímulo, una información y lo pasa al cerebro, hace que lo que mi cerebro decide que ha ocurrido está en el pasado. La cuestión es que si no nos abrimos a algo más allá, y aquí entramos en conceptos como el tiempo y el espacio, que son muy interesantes para discutir y que entre los científicos es una discusión permanente, que es primero el tiempo y el espacio, las dos cosas a la vez, depende de cómo lo esté manejando. Probablemente las cosas van por ahí, pero ahora esta reflexión nos puede servir mucho más para el cambio personal, de cómo acercarnos a la realidad que construimos cada día. Si exploramos estas situaciones, probablemente nos atraiga en un momento para todos los que nos están escuchando y observando ahora y los que se van a incorporar en otro momento, que de esa reflexión salga la motivación dentro de sus papeles para poder investigar, para no creerse nada inicialmente. Y no creerse nada es no creerse nada. Hay un, un mensaje final con lo que todos los emails que, que intercambiamos dentro de nuestro grupo siempre se cierran con un mensaje. Sigue transgrediendo todo lo que crees que sabes. Sigues transgrediendo toda la ciencia que ya conoces. Entonces el compromiso con ser transgresores supone ser algo más que rebelde, sino ser también responsable de que todo lo nuevo es lo que podemos aportar al cambio. Lo que estamos haciendo hoy de romper fronteras es transgredir lo cómodo de decir yo tengo mi casa, mi sitio. Hay algo que yo vivo en el campo y los vecinos me decían en un momento que por qué no ponía vallas en mi casa para saber lo que era mío. Yo siempre les contestaba que ellos pusieran vallas en su casa y lo mío es todo lo que quede por fuera de las vallas. Parecía una cosa rara, porque es que así sabes lo que es tuyo. Digo, vale, todo lo que esté fuera de las vallas que uno piense que construye para decir que lo de dentro es mío, todo lo de fuera es lo que yo siento que es mío. Entonces, yo en vez de quedarme con una casa vallada, me quedo con que no quiero vallas y formo parte de un universo infinito del que formo parte y que no necesito acotar. Bueno, Sí, si en ese momento te dicen, eres raro, vale, seamos, justamente.
Esto, digamos, ya para terminar, digamos, el diálogo de lo que estás contando, de la valla, del límite, de la frontera, siempre se ve como una barrera, se ve como el muro que separa y tenemos es que verlo distinto, verlo en que a veces se necesitan límites porque a veces se necesitan separar cosas. Hay cosas que no se pueden mezclar. Entonces, no sé, entonces se necesita un cierto límite dentro del hogar, porque el baño no puede estar dentro de la cocina, porque pues, no puedes mezclar las cosas. Entonces, cada espacio tiene su límite, pero no significa que sea una barrera, sino más bien hay del baño a la cocina, hay un camino, hay un enlace, sino más bien ver esos límites como los puntos de conexión, como los puntos en donde esto se conecta con esto. Con esta reflexión, pues queremos dejarlos y pues vamos a dar inicio a la sección de preguntas y comentarios. Entonces, para esta sección, la idea es que ustedes puedan participar como ustedes quieran. Pueden participar colocando algún comentario o pregunta en el chat, o pueden levantar la mano, levantar la mano física o la mano virtual. Si quieren levantar la mano virtual, abajo en el menú de reacciones, ahí dice como levantar la mano, que es una manito así. O también si se dan clic en el menú de participantes, al lado de su nombre, en los punticos, o hay una forma ahí de levantar la mano al lado del nombre de ustedes en participantes también. Eh, y como pues está siendo grabada el evento, pues también les damos a ustedes la libertad. Si no quieren quedar en la grabación, nos pueden decir, por favor, que se pause la grabación porque no quiero salir. Eh, sí, porque la idea es, pues, es verlos, claro, que participen, pero están en total libertad de decir que no y no hay ningún problema, lo podemos hacer. Bueno. Entonces, pues nada, la sala es de ustedes, los invitamos a hacer preguntas, comentarios, opiniones, que nos cuenten si alguno de ustedes está haciendo investigación o está haciendo algún tipo de trabajo, digamos, entre estas temáticas de conexiones entre ciencia y espiritualidad. Si necesitan algún tipo de formación o si esto es por interés general y que quieren ampliar su conocimiento. Entonces, pues la idea es pues justamente crear esos puntos de conexión. Somos una red y queremos ahora ampliar al mundo de habla hispana. Entonces, adelante, los escuchamos. Al principio siempre cuesta iniciar estos diálogos. Hay ya una mano levantada. Gabriel, Gabriel. ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, ¿me oís? Sí, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, nada, pues yo primero compartir que estoy muy contento de que haya esta iniciativa de la SMN en español, porque hace ya 4 o 5 años que conocí la SMN y me hice socio y asistí a todos los eventos en inglés que son muy, muy, muy interesantes. Y entonces estoy muy contento de ver que se haga también en español. Hay una serie de amistades y personas cercanas que cuando los invitaba yo a apuntaros a conferencias que hacen la SMN me decían, bueno, pues que en inglés nos cuesta entenderlo. O sea que ahora podré ser mucho más proactivo en este proselitismo que hago para la SMN. Y a nivel más personal, yo soy profesor en una entidad que es un poco hermana de SMN, que se llama Aleph Trust, que está en Reino Unido también. Y soy profesor en el máster de allí, en el MESI de allí, que es de Conciencia, Espiritualidad y Psicología Transpersonal. Mi expertise es en psicología transpersonal. Soy psicoterapeuta transpersonal y también licenciado en filosofía, aunque
un poco como Natalia, mi primera expertise fue en ingeniería industrial y trabajé unos pocos años como ingeniero, pero ya vi que por ahí no iba mi vocación y entonces ya me derivé a otros conocimientos, ¿no? Y me ha resultado muy interesante esto que ha explicado Vicente de esos proyectos que tienen en marcha. Y si no hay más preguntas, porque veo que nadie levantaba la mano y nos queda tiempo, me gustaría saber un poquito más. Si puede explicar un poco más en detalle cuál es la hipótesis, cuál es esta metodología que parece que tiene que ver con medir la aleatoriedad o la generación de números aleatorios. Si puede explicar un poquito más, si es que hay tiempo, ¿eh? Bueno, pues Sí, esto es mi entonces, compartir. y Natalia, me cortas si me enrollo mucho. El, el trabajo consiste, por un lado, no sé si conocéis los generadores de números aleatorios. Los generadores de números aleatorios son unos dispositivos que están generando ceros y unos bits continuamente. Esto va a un ordenador y lo que hacemos es, en el experimento en la unidad de cuidados intensivos, es que en el lugar, en el box donde una persona va a fallecer, hay dos equipos. Lejos de esa sala tenemos otros dos generadores, con lo cual tienes cuatro generadores produciendo continuamente números aleatorios. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que cuando en ese campo hay una conciencia colectiva que comparte familias, la situación del paciente y la situación de los profesionales están generando un campo de información. Estos sucesos, estos eventos van a producir correlaciones que tú puedes ver y medir estadísticamente en cuál es la variación en la aleatoriedad que tú has registrado. Eh, Decir que ya hemos acabado el estudio piloto en la UCI y en principio los resultados confirman la hipótesis de que situaciones, eventos de alto contenido emocional y que inicialmente estaban basados en lo que se había estudiado antes sobre la conciencia y la intención a la hora de cambiar la aleatoriedad. En este sentido, lo que encontramos es que la persona que muere no tiene intención que pueda manifestarse en esas correlaciones. Y ahí estamos entrando en la investigación de un territorio con muchas sorpresas, porque nos acercamos, como hablabas de que eres experto en psicología transpersonal, del campo del inconsciente colectivo y el inconsciente personal, en donde la huella del que se muere pueda manifestarse en ese inconsciente colectivo una vez que la persona está en ese proceso de morir. Y eso produce cambios en la aleatoriedad que estadísticamente se pueden demostrar. Hemos ido ampliando toda esta investigación a la hora de lo que ocurre en el SAMUR, en que en una ambulancia que va a atender, el SAMUR es la ambulancia de emergencias que acude cuando hay una llamada de que alguien ha hecho una parada en la calle. En este sentido, hay un equipo, un software y un hardware que tenemos en una caja que va en la ambulancia, que no va a tener contacto y en este caso no va a haber información ni de pacientes ni familiares en esa situación, y lo que estamos es registrando los cambios en la aleatoriedad que se producen en una forma diferente de morir. Y en un hospice, que alguien va a morir sin tecnología, pues es otro modelo distinto. Por Muy avanzar un poco interesante. más, hemos dividido las formas de morirse porque encontramos que parece que los patrones son distintos cuando la muerte es un proceso de enfermedad crónica, de cuando alguien muere con rapidez. Entonces estamos agrupando modelos e introduciendo formas de análisis diferentes con los cálculos de entropía, con modelos de estudio de la aleatoriedad, con sistemas de análisis de sliding windows, en fin, trabajando, aplicando modelos diferentes sobre este tema. De todas formas, si es un campo que te interesa,
puedes tener mi correo electrónico y mantener el contacto también para por dónde van las cosas. Ujú. Excelente. Muchísimas gracias, Vicente, por compartir toda esa información y gracias a Gabriel por hacer la pregunta. Entonces le doy la palabra a Raquel. A ver, hola. Buenas Hola. tardes a todos. Gracias, Vicente. Gracias, Natalia, por esta oportunidad de estar aquí todos juntos hablando en español, porque esto es como muy llamativo, la SMN en español, porque yo también llevo años relacionada no solamente con la SMN, sino con David Lorimer, que le conozco desde hace casi 30 años. O sea, es muy sorprendente el que de pronto haya surgido esto en español. Me encanta, ¿eh? Y luego, pues yo estoy trabajando muy a nivel individual porque soy terapeuta. Primero fui humanista, el desarrollo natural, ¿no? Primero humanista, luego transpersonal y luego pues el desarrollo natural de lo transpersonal. Para mí, cuidado, Gabriel, no sé tú qué opinarás, mi desarrollo natural es lo integral, ¿eh? Entonces, pues un poco la representación en España de lo integral como amiga de Ken Wilber, haciendo entrevistas con Ken Wilber y investigando siempre el desarrollo, ¿no? de la conciencia en el ser humano desde un punto de vista claramente, yo no diría solo cualitativo, sino cuantitativo en cuanto a los efectos que tiene sobre las personas, ¿no? Y su conducta también. Entonces, por ahí van mis intereses y curiosamente, después ahora ya hace 40, pero cuando tenía 36 años de experiencia, me dio por crear mi propia metodología psicoterapéutica y fue muy interesante porque me ha hecho gracia tu comentario, Natalia, cuando hablabas de la casa y las limitaciones de poner que no sean separaciones, sino uniones, ¿no? Yo siempre digo, eso me ha llamado la atención porque yo siempre digo, el cuerpo calloso, que la gente lo puede ver como una separación, ¿no? Es un punto de integración, ¿no? Justamente lo que integra hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, no lo que separa, ¿eh? Entonces me ha gustado eso porque mi modelo inner positioning es precisamente utilizando el arquetipo de la casa transformada en hogar, nuestro hogar interior. Entonces, toda esa metodología de ir habitación por habitación, habitándonos para poder llegar a tener un hogar interno, ¿eh? Luego, yo, curiosamente, me hace gracia porque mañana mismo yo he creado también con los integrales he creado un encuentro hispanoamericano porque los hermanos hispanoamericanos me interesan mucho y mañana nos encontramos nosotros. Entonces es muy curioso porque estamos también empezando estos encuentros hispanoamericanos entre la gente integral española y los hispanohablantes que están por allá, Colombia y Venezuela y gente de Ecuador y en fin. O sea que me ha hecho mucha gracia, digo, mira la sincronicidad, cómo funciona, ¿no? Sí, no, total. Y justamente yo en estos 2 días estaba pensando como en el cuerpo humano y cómo funcionan los límites dentro del cuerpo humano. Entonces es la piel, la membrana y lo que decías en el cerebro o en cualquier lado. O sea, el estómago no se puede comunicar con la vejiga, problemas. Pero entonces hay unas membranas, pero igual la membrana es permeable. O sea, no es un punto de integración. Entonces, y es muy distinto a lo que el ser humano a veces construye, y es que es el muro y que no permite la integración. Entonces, justamente por eso es que así se llama este evento, porque vamos a romper el muro, como el muro de Berlín, que tocó romperlo, Eso es. Eso es. para crear el puente. Quería también, de alguna manera, si antes hablabais, Vicente, de los traductores, ¿esto cómo funciona? Porque sí que en un momento determinado yo podría ofrecer algo de voluntariado para el tema de la traducción, ¿eh?
del inglés al español. Si hace falta para alguna cosa, que sepáis que podéis contar conmigo. ¿Eh? Muchísimas gracias, vale. Entonces lo tendré en cuenta porque claro que sí, sí, quiero construir como algún grupo Ok. de traductores, exacto, gente, y pues lo abro aquí a cualquier otra persona que quiera eh, trabajar de manera voluntaria. Aceptamos de todo punto de vista, hay distintas actividades, este proyecto apenas se están haciendo, pero cada vez se va haciendo más grande y hay más cosas por hacer. Entonces, entre más personas tengamos, mejor. Entonces, muchas gracias Raquel por el ofrecimiento. Por supuesto. Gracias a vosotros. Bueno, aquí ahora yo quiero invitar a los latinos. Yo sé que los latinos tienen mucho que aportar, así sea con alguna pregunta, con alguna reflexión. Sé que había gente de México, Perú, Colombia, sin pena. Ah, bueno, como en España se dice sin vergüenza, en Colombia se dice sin pena. Ana, Gabriel, a ver, dámosle la palabra primero a Gabriel y luego a Andrea. Aló, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Natalia, Vicente, a la Network por existir. Eh, yo soy biólogo, sí, como tal, digamos, también soy botánico y a lo largo de muchos años he trabajado desde la parte intercultural con comunidades indígenas y lo que es el estudio y experimentación o experiencia con plantas sagradas. De igual manera, digamos, me parece muy interesante, digamos, estos temas de cómo la ciencia, la culturalidad también y como tal, digamos, son una base, digamos, de, como de un existir y algo más amplio de lo que conocíamos antes. Para mí ha sido una experiencia muy bonita, digamos, el trabajo con estas plantas y en el caso de estas experiencias, digamos, que van un poco más allá y que se empieza a trabajar un poco más acerca de la conciencia. Entonces me siento muy identificado con el compartir. De esta manera, muchas gracias también por todo ese conocimiento y por este espacio. Digamos, me parece muy importante lo que es la integralidad, ¿sí? Digamos, como tal, digamos, hace 10 años creé acá en Colombia una corporación cuando nació mi hija que se llama Comunidades Ecológicas de Colombia. Digamos, ya trabajando un poco más acerca de la ecología profunda y lo que son ya las interacciones ecológicas en diferentes niveles y también, digamos, me di cuenta de que existía como ciertos patrones y también cierta organización que, digamos, yo la llamé como evolución armónica, digamos, donde, digamos, desde la parte energética, después desde la parte natural, cultural, social, productiva, económica, política, entre otros, digamos, se ve como que hay cierto camino, ¿sí? Donde se puede haber cierta armonía que actualmente lo pueden llamar de pronto desarrollo sostenible. Pero digamos, dentro de esta línea me parece muy importante mencionar, digamos, que actualmente vemos una crisis sistémica donde se ha interpretado como en vía inversa desde la parte política, económica, se ha como dimensionado y escasamente se llega a la parte, digamos, cultural, ambiental. Entonces, es por eso, digamos, donde hay un desequilibrio entre diferentes sistemas. Ya de pronto dentro de la parte ya humana, ya digamos, podemos tener diferentes experiencias en sentido de que digamos, a través de diferentes eh, órganos que tenemos, podemos interconectarnos también con otros sistemas y, digamos, nosotros somos como una antena, tenemos una glándula pineal
y yo la veo como si hubiera ahí como un vacío, un hueco, y hubiera ahí ciertas moléculas importantes, pero como si hubiera como una conexión como si fuéramos antenas, ¿sí? Digamos que a través del electromagnetismo podemos conectarnos hacia otros niveles. Entonces, hacia esto expandir, digamos, la glándula a través de la meditación o la experimentación con ciertas plantas sagradas, resulta ser importante de pronto para abrir los niveles de conciencia y de conexión como tal, digamos, con la naturaleza en la que vivimos. Entonces, pues nada, este espacio me parece súper interesante y pues gracias por la invitación y veo pues como mucho conocimiento y mucha experticia por parte de los miembros y de mi parte pues también aportar en lo que se pueda desde este conocimiento, desde lo que es la integralidad de saberes y también lo que es el reconocimiento de orígenes y a través de orígenes generar, digamos, evoluciones armónicas. Lo que Raquel decía me parece importante porque yo me despierto todas las mañanas y prendo una vela, ¿sí? Rezo un poco, organizo la casa y siento que cuando organizo el espacio donde habito, estoy organizando también mi interior y me permite pues tener también, digamos, cierto equilibrio en mi vida cotidiana. Muchísimas gracias, Gabriel. Eso también resuena con algo que he estado pensando últimamente de cómo lo micro se refleja en lo macro o lo macro en lo micro. En inglés se dice as above, so below, así como arriba es abajo. Entonces, creo que pues esa es mi noción, que la crisis climática que estamos viendo es solo un reflejo de la crisis humana que estamos teniendo. Entonces, se debe abordar como esta situación de crisis desde ambas perspectivas, no solo la parte científica de allá del clima y que miremos a ver cómo vamos a controlar el aumento de temperatura del planeta, sino miremos a ver si también tenemos que hacer algo nosotros mismos como especie humana. Bien, entonces le damos la palabra a Andrea. Hola, hola, hola Nata. Hola Andrea, ¿cómo vas? Llegué un poquito tarde, pero lo logré. Eh, Resueno con muchas cosas. Natalia y yo nos conocimos trabajando en la misma empresa hace unos años y las dos salimos para caminos que se están cruzando nuevamente sin querer en estas sincronicidades. Yo soy psicóloga, es mi profesión de base y no había aplicado la psicología como tal. Yo me fui por el área organizacional y volví a conectar con mis raíces. También me formé como coach y pues venía como en unos procesos. Y de manera personal también hice proceso con psicología, con algún otro tipo de terapias no tan científicas. Y hoy acompaño personas en procesos individuales de desarrollo. Eh, y pues al escucharlos van conectando como cosas, ¿cierto? Y es muy bonito encontrar resonancia, encontrar grupos que estén trabajando en eso, porque a veces no es tan fácil hablar de estos temas en una intersección entre ciencia y no ciencia, digámoslo de alguna manera, en el que, como en una parte que escuché, como en ese tipo de experiencias que no son tan lógicas o explicables, como acogerme y acoger a otros en un proceso de crecimiento, finalmente, en un contexto de pronto de espiritualidad. Entonces, como mucha resonancia con un poco el comentario. No conocía la red, la estoy conociendo a través de Natalia, no sabía que existía, entonces es como, oh, qué rico. Sobre Meta había escuchado algunas cosas hace un tiempo, incluso me había inscrito en el newsletter, pero no, como curiosidad sobre algunos cursos y todo, pero no me he lanzado todavía a profundizar por allí y con inquietudes, por ejemplo, como Gabriel, el primer Gabriel, es como una inquietud que ha estado en mí, es como quisiera estudiar psicología transpersonal, como ir un poco más allá.
estoy pasando, o sea, pasé por mindfulness, ya estoy certificada allí, pero es interesante porque desde la psicología también han aparecido algunas perspectivas que yo siento que se empiezan como a interconectar, que se abren muchísimo desde lo que estudié, ¿sí? Yo soy graduada del 98 a hoy, en el que siento una apertura también desde mi profesión, ¿sí? Todavía muy como desde un mundo científico, pero sí una apertura a ver este ser humano de una manera distinta y reconocer espacios que antes eran catalogados de locura eh, y no pasaban de allí. Entonces me emociona mucho escucharlos, saber que hay red, que hay una red distinta, que no es solamente ciencia o solamente imaginarios, fantasía, no sé, como que hay esa posibilidad de unir cosas y de ver la perspectiva distinta, me emociona mucho. Entonces, gracias por abrir el espacio, gracias por que pude llegar y creo que Nata tenemos una conversación ahora sí muy pendiente. Eh, y pues, con el tema de traducción creo que también podría aportar algo de manera voluntaria. Gracias, Vicente, también. Muchas gracias, Andrea. Vicente, no sé si tengas algún comentario para Andrea. Que se decida a explorar la página web de la Fundación y a hacer formación para empezar a investigar también. Hay cosas Okay. que ya es como anecdótico lo de curiosear por lo que se pone delante. El proyecto que hay detrás de la Fundación tiene mucho sentido para formarse y tomar la decisión de acompañar a personas en proceso de morir. Y bueno, parte de la formación que hacemos tiene mucho que ver también con la psicología transpersonal. Hay un área en esa formación que, bueno, no conocíamos a Gabriel, pero desde Latinoamérica tenemos al grupo de Virginia Gowell, que es una de las referentes en el tema de la psicología transpersonal y es una de las profesoras que tenemos con la que formamos equipo y es miembro de la Fundación Meta. Ella es una de las patronas de la Fundación. O sea que todo lo que tiene que ver con el modelo de psicología transpersonal está integrado en nuestra visión y mezclándose, interaccionando con gente como Pim Van Lommel, que viene de la exploración de la conciencia a través de las personas que mueren de un problema cardíaco. Ahí tenemos una mezcla importante en el patronato, pero como psicóloga experta en el tema, pues la tenemos como miembro. Así es que mi mensaje sería animarse. Podemos estar en este grupo que estamos compartiendo hoy como turistas, simplemente mirándolo desde lejos o como parte de motivación para integrarse y ser parte del proyecto. Esto no se entendería simplemente como que aquí hay un mensaje, en este caso de Natalia o mío, para decir esto es lo que hay. Esto es abrir un espacio en el que todos somos protagonistas. Y esa sería la manera, os habéis prestado ya para poder ser traductores, que hace mucha falta porque partimos de que mucho de la ciencia nos esforzamos de traducirla al inglés. Ahora vamos a tener que hacer el trabajo de mucho seleccionar trabajo para traducirla al castellano. Vamos, y ahí hay mucho camino por recorrer. Lo primero es seleccionar y bueno, si contamos con un equipo de traductores podremos hacer mucho más que se va a colgar en la network y va a estar disponible. Y ahí, bueno, pues tenemos que darle forma porque pueden haber intereses distintos para poder agrupar dentro de la revista, poder agrupar aspectos que
que pueden ser pues la psicología, la medicina, las terapias, el- el- la- todos los aspectos de la trascendencia a través de la mística o de los chamanes. Ahora mismo pues está saliendo a la luz muchísimo de los trabajos de Jacobo Grinberg, que es alguien, un, un científico relevante a la hora de meterse en el tema de los chamanes y ser capaces de hacer investigación sobre algo que salía antes como los límites, como los dos hemisferios cerebrales y su forma de comunicarse, y todo eso llevado al lenguaje científico. Entonces, ahí hay un terreno tremendo de cosas que curiosamente partieron en español y se tradujeron al inglés para difundirlas. Ahora, curiosamente, pues Jacobo Grinberg tiene 50 libros y él era mexicano. Y lo que hacía lo hacía en español y lo tuvo que traducir al inglés para que trascendiera. Entonces, bueno, hay cosas para recoger de esas dimensiones. eh, y podemos tener ya la previsión de muchas revistas por delante muy completas y, y más con el trabajo que ofrecéis como traductores. O sea que estamos ya para hacer la revista siguiente. Sí, muchas gracias. Gracias, André, por el comentario. Y también los que no han participado también pueden participar diciendo qué les gustaría ver en los próximos eventos, de qué les gustaría escuchar, si hay algún tema de interés en particular, podemos abordarlo, buscar al experto, mirar si toca traducirlo o no, o esté por el lado hispanohablante o esté por el lado anglosajón. Eh, entonces, pueden ahí colocar sus temas de interés. Hay, hay cosas que podemos abrir porque hay sobre todo dos aspectos. Uno, lo que se pueda ofrecer como formación, divulgación o formación como algo para proponer dentro de lo que pueda ofrecer la revista. Y otro, lo que sea el poner trabajos que ya están hechos como una manera también de dar a conocer lo que ya está hecho. La formación tendría un sentido para gente que en un momento pueda seguir eh, la posibilidad de hacer investigación, que probablemente requiera una formación previa, y, y en lo otro, pues que hay mucho material para dar a conocer de lo que ya está hecho en inglés. Eh, la línea, las líneas que se pueden seguir, pues es verdad que pueden surgir de vuestras ideas. Vale lo que aporta las terapias, la psicología transpersonal, las, eh, el campo del estudio de la conciencia, el campo en sí mismo de qué significa el proceso de morir como, como frontera entre dos dimensiones, Ujú. aspectos de la medicina, la física, la interacción entre... Vamos, a mí se me ocurren, voy volcando todo lo que me viene, pero ahí sí que es interesante. Y mira, me gustaría que hubiera de este aspecto del que se os ocurra, tanto para ver cómo darle sentido, como para poder participar desde lo que sea la motivación personal de cada uno. La- el tema de la ingeniería del que algunos habéis partido y habéis evolucionado hacia el humanismo, no deja de ser una evolución que parece que no era el camino a elegir. Ahora mismo, pues la ingeniería y con la aportación de la inteligencia artificial, pues va a ser un paso importante para entrar en la vida cotidiana a través de la robótica y a través
de la capacidad para analizar comportamientos utilizando mucha información. Entonces, son campos que podemos ver cómo nos acercamos y ahí pues los que sois ingenieros humanistas, pues acercaros también a muchos de los que ya son físicos también, físicos humanistas, porque todo lo que significa es que como los médicos humanistas, es que hemos ido a lo profundo. Si soy médico, me acerco a la realidad a través de la enfermedad, pero si profundizo en la enfermedad, tengo que conectar con la persona y ahí entra la parte humana. Si eres ingeniero, tendrás que trabajar con máquinas, pero a través del sentido de la máquina vas a entrar también en una dimensión que te acerca a lo transversal, que te lleva más allá de las limitaciones de la máquina. Y ahí yo creo que podemos tener puntos de confluencia y vamos a Mm. comprender el humanismo desde los roles que hemos jugado en cualquiera de los momentos. Sí, y una última pregunta, y bueno, y ahorita te doy la palabra a Armando. Cuando dijiste la revista, ¿es que te imaginas una revista de la Scientific Medical Network en español o es que tienes una revista como Fundación Meta? No, nosotros tenemos una revista, pero hablaba del SMN para hacer que la Ujú. revista tenga sentido con su autonomía. Otra cosa es que haya coincidencias y una pueda llevar a un link. Ahora mismo es fácil a través de una revista, igual que en SMN en castellano habrá un link para conectar con la inglesa y en la inglesa habrá un link para conectar con la española. Es que se pueden hacer link para otros muchos intereses, Sí, porque sí, sí. aquí no competimos. Y, y, Me encanta la idea. Qué claro, bueno, aquí expandimos, que es estamos hablando. súper. Bueno, Armando. Hola, hola, muchísimas gracias. Me encanta ser aquí y me da mucha ilusión de ser al principio de este proyecto tan hermoso. Y mi pregunta para ti, Vicente, los datos que tienen en orégano en todos estos experimentos. Am, Como informático, para mí es muy importante abrir eh, el acceso de datos, que todo el mundo pueda verlos y jugar con ellos para compartir y eso. ¿Eso es algo que hacéis también? Ahora mismo el desarrollo del software, hay el software que se está trabajando en inglés o alemán, está en proceso de comercialización, han hecho el copyright los ingenieros que lo han hecho, entonces el código no es accesible. Entonces, porque lo han convertido en algo que después de desarrollarlo, pues tiene un componente empresarial. Lo que hemos hecho a nivel de España, eh, los códigos no hacen falta que sean abiertos, pero los programas en un momento sí podremos compartirlos, sobre todo para quien quiera entrar en hacer investigación con este software. De hecho, la estructura de la caja donde está todo el hardware, pues es también diseño propio y, y bueno, se utilizan materiales que son comerciales, desde una conexión a Internet portátil hasta un ventilador o hasta los Celeron, los equipos, los dispositivos de los generadores de números aleatorios. Todo eso lo que pasa es que tiene muchos software diferentes. Ahora mismo, por ejemplo, pues la generación que generan los dispositivos, cada día se manda a la base de datos convertida en códigos CSV y luego hay un programa para cruzarlo con los eventos que se acumulan en una hoja Excel anonimizada para poder cruzar y tener la información de dónde encontramos una correlación. Entonces,
incluso estos software están en desarrollo permanente porque llevamos algo que en ciencia pues es poco tiempo, 2 años trabajando, pero el que puedas además contactar, si eres informático, con nuestro ingeniero informático, que es experto además en desarrollar algoritmos para acelerar cualquier tipo de software y trabaja eh, con, haciendo diseños de algoritmos para los satélites meteorológicos o para equipos de medicina para que lo que eh, una resonancia magnética te tarda 10 minutos en sacar una imagen, una composición, pues él desarrolla el software para que sea en 5 segundos. Entonces tenemos a alguien muy potente en nuestro equipo español que Buenísimo. Muchas gracias. podemos cruzar información. Excelente. Muchas gracias, Vicente y Armando, por la participación. Y bueno, se nos ha acabado el momento, el evento, pero quiero hacer como una sesión de despedida. No se me vayan a desconectar. Antes de iniciar como la despedida, o más bien como la celebración de esto que está iniciando, quiero invitarlos al siguiente evento. Investigando los márgenes de la conciencia desde la física y las neurociencias, invitado especial Alex Gómez Marín, español, entonces va a estar súper interesante. Anoten ahí, viernes 22 de marzo, a la misma hora de la reunión de hoy. Entonces se ve que va a estar muy interesante. Bueno, y entonces doy paso a hacer como la celebración y quiero hacerlo conectándonos con lo que nos conecta a todos, la naturaleza. Entonces, esperen que el micrófono. Un momento. La tecnología no como barrera. Toca saber sobrellevarla. Entonces, aquí tengo la tierra. La tierra, el agua en un contenedor que hizo de plástico reciclable mi hijo. Ahí hay agua. El fuego, lo voy a prender con una vela. Y les pido a todos que me ayuden con el aire y que simplemente respiren, porque tenemos la posibilidad de que un soplo se convierta en un gran viento que va a llegar a muchos lugares invisibles, a aquellos lugares escondidos, a aquellos lugares donde solo el aire puede llegar. Entonces, solo con respirar. Y con esto, sí que estoy acá. Prendo el fuego. Y como en una especie de ritual chamánico, nos conectamos con los elementos de la naturaleza y el quinto elemento, que es nuestro corazón. De hecho, ahora que veo, esto fue un regalo que me dieron y no le había visto la forma de corazón. Son unas alas de ángel. Entonces, el corazón de todos ustedes como el quinto elemento que va a hacer que esto sea posible. Sí, Armando, pon la música. Porque necesitamos tener el arte también aquí. El arte es muy importante, es nuestra forma de conexión también. Y entonces con esto doy agradecimiento a Vicente, primero, por haber creado esta idea en su mente, que luego yo vine a tratar de materializar, a la Scientific American Network, que en este momento está siendo representada, bueno, por nosotros dos que somos miembros, pero Armando, que participó, y Andrew, que está
allí, que no lo han visto, pero ahí está. De hecho, no entiende nada de lo que decimos o muy poco, porque ahí va con su español, va mejorando. Pero bueno, ahí está Andrew en representación, digamos, de la Europa anglosajona, Vicente representando España, yo representando a Latinoamérica, todos ustedes acompañándonos. Entonces, a ustedes como participantes les doy también el agradecimiento por el tiempo que se tomaron para estar aquí. A los participantes invisibles, llamémoslo desde todo punto de vista, pero también los invisibles son los que van a ver la grabación, los que no estamos viendo en este momento, y los invisibles fueron todos los personas de la Scientific American Award que ayudaron y apoyaron este proyecto, y están algunos en el video de bienvenida que está en la página web, pero hay más personas detrás de esto. Y por último, pues volver al hogar, a mi familia, que gracias a mi esposo, a mis dos hijos, que me han apoyado siempre y me han abierto también los ojos, es que esto ha sido posible. Entonces, pues muchas, muchas gracias a todos. Mano a mano, oye mi hermano, disfruta el camino. ¿Quieres decir algo? Con la mano levantada, tocaré, estoy tocando el cielo, con la mano levantada. Ay, miren, hay un gato acompañándonos. Del puntillas pa' tocar, o subiendo un escalón, escribiendo otra canción, de escaleras al cielo. Y tenemos el cielo también, la tierra. Realidad a ras de suelo, con las manos levantadas. Muchas gracias. Veo que hay algunos mensajes ahí. Después, bueno, menos mal el chat queda por ahí grabado en algún lugar y después los mensajes. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Chao.